El petróleo es nuestro. Debemos y podemos mantener nuestra industria petrolera por nosotros mismos. Desde que el Papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia, le donó, entre comillas, a los españoles nuestras tierras en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a enriquecer a potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expiden las reales ordenanzas para la minería de lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los jugos de la tierra, como ellos le llamaban al petróleo, pertenecían a la corona de España, al invasor extranjero. Durante el porfirismo, esta situación continuó, ya que en 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se exime a las compañías petroleras de cualquier pago de impuestos, a excepción del impuesto del timbre, si explotaban terrenos privados. Así, nuestro trabajo y riqueza se engordaron a las compañías extranjeras. Por otra parte, los mexicanos laboramos y acumulamos experiencia en la materia petrolera, adquiriendo nuestros trabajadores capacitación y destreza. Ya en 1863 se hicieron perforaciones en el estado de Tabasco y en 1883 el gobernador Sarlat Nova de este estado creó una compañía e hizo el primer intento de explotación comercial. Hace ya 112 años, en 1901, comenzó la extracción sistemática de petróleo en el Ébano. Edward Donnell y Canfield estaban a punto de abandonar el proyecto cuando un geólogo mexicano de gran prestigio, el ingeniero Ezequiel Ordóñez, le recomendó el cuello volcánico conocido como Cerro de la Pez para hacer las perforaciones, obteniendo gran éxito, gracias a un mexicano. Empezó la producción en grande. De 1901 a 1911 las compañías exportaron 25 millones de barriles de petróleo y ganaron 4 millones de dólares sin pagar un solo centavo de impuestos. Así era la situación petrolera durante la dictadura de Porfirio Díaz. Luego del triunfo de la revolución, Francisco Madero impuso en el mes de julio de 1912 un impuesto de 20 centavos por tonelada, lo que equivalía a 3 centavos por barril de petróleo, lo que disgustó a las compañías petroleras, que alentaron al embajador Henry Lane Wilson a impulsar el complot que derrocó y llevó a la muerte a Madero y Pino Suárez. No fue este, desde luego, su único crimen. Las compañías dividieron comunidades y familias, provocaron matanzas e hicieron de todo para apropiarse de las tierras petroleras. Al triunfo de la revolución contra Huerta, financiaron a Manuel Peláez, quien con su ejército defendió los intereses extranjeros en la zona petrolera, en la que tenían un feudo y además contaban con sus famosas guardias blancas. Las condiciones laborales eran muy desfavorables, por lo que se organizó la Unión de Petroleros Mexicanos. El 19 de febrero de 1918 se hizo la primera tentativa para hacer cumplir el artículo 27, gravando esta vez con impuestos los contratos sobre tierras y petróleo. Nuevamente no se hicieron esperar las protestas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también se presentó la negativa de las compañías a aceptar el cumplimiento de los decretos. Esto dio motivo para que éstas intervinieran activamente en el derrocamiento y asesinato del presidente Venustiano Carranza. Largas luchas llevaron a la expropiación petrolera de 1938. Los obreros y técnicos mexicanos comenzaron a organizarse. La historia negra de la acción de las compañías petroleras extranjeras, inglesas, holandesas, norteamericanas, fue enfrentada por los trabajadores, y la huelga petrolera de casi un año durante 1937 fue el catalizador para que el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río efectuase la expropiación petrolera. Esos trabajadores que enfrentaron la rapacidad de las compañías petroleras también tuvieron la capacidad de levantar la industria contra todos los pronósticos.
La apuesta de las transnacionales era por el fracaso de los mexicanos. Juraban que en 3 meses, de rodillas, el gobierno de Cárdenas les iba a pedir su regreso. Desde 1914, a raíz de la Revolución Mexicana y de la aprobación de la Constitución, las empresas extranjeras decidieron no invertir en la industria, y lo que dejaron en 1938 fueron instalaciones chatarra. Tras la expropiación petrolera se decretó un bloqueo contra México, además de que las compañías extranjeras se llevaron a sus técnicos extranjeros e incluso nacionales. La industria en ruinas quedó en manos de los obreros mexicanos, pero ellos, con gran capacidad y maestría, levantaron la industria petrolera ante el asombro del mundo, construyendo la empresa más grande de toda Latinoamérica. Cuando Lázaro Cárdenas anunció que México iba a producir gasolina, para lo cual era menester producir tetretilo de plomo, sustancia cuya fórmula solo tenían Alemania y Estados Unidos, sumamente venenosa y tóxica, los funcionarios de la Shell se burlaron y llegaron a afirmar en conferencia de prensa que juraban beberse cada gota de tetretilo de plomo que produjesen los mexicanos. Pero tuvieron que tragarse sus palabras, pues los ingenieros y técnicos mexicanos produjeron tetretilo de plomo y la gasolina necesaria. Pemex fue construido gracias al empeño y capacidad de obreros, técnicos e ingenieros mexicanos. Pemex ha sido en el último lustro la cuarta empresa con mayor producción de crudo abajo de Saudi Aramco, la Iraní y Petróleos de Venezuela, y tiene, como sabemos, ingresos de más de $1 billón anuales. Es falso que no hay dinero para invertir en Pemex o para construir refinerías y levantar una potente industria petroquímica. El año pasado, el gobierno mexicano le regaló $14,000 millones al Fondo Monetario Internacional, que es que para rescatar a Europa, y $4,400 millones al Banco Interamericano de Desarrollo, lo que en pesos son $250,000 millones le regaló el año pasado el gobierno de Calderón, con la aprobación del Congreso, a estos organismos financieros internacionales, pero dicen que no hay dinero para invertir en Pemex. Que no digan que no hay dinero. Y también tenemos miles de trabajadores capacitados para las labores que se requieren y jóvenes que pueden entrenarse debidamente. Sí tenemos la capacidad de realizar todas las labores necesarias para ser autosuficientes en la exploración, explotación, producción, transporte, comercialización, refinación. México es capaz de generar tecnologías propias y de asimilar tecnología. Desde 1970, el Instituto Mexicano del Petróleo consolidó el Grupo de Ingeniería para el Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Marinas. Desde la década de los 80, el Instituto Mexicano del Petróleo participó en el diseño, construcción, instalación, inspección y mantenimiento de plataformas marítimas. A partir de 1987, personal de sistemas estructurales participó en proyectos de explotación de 200, 1,000 y 1,500 metros de profundidad. En 1999 se iniciaron trabajos de exploración y se perforó a más de 500 metros. Sí tenemos la capacidad. Sin embargo, esta fue desmantelada por los gobiernos de Salinas y de Zedillo. Dicen que Pemex necesita recursos externos, capital extranjera para la exploración, explotación y producción. Esto es falso. En 1972 a 75, Pemex descubrió con sus propios medios los grandes yacimientos de Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche y Canterel, pues ha tenido los técnicos capaces de levantar la industria contando con tecnología y metodología propias. Pemex puede y debe ser una empresa estatal autosuficiente, que sea un motor para el desarrollo económico de México. Hemos de oponernos a los nuevos planes privatizadores para rescatar nuestra soberanía energética de estos planes del gobierno de Peña Nieto. La movilización popular debe frenar las políticas entreguistas del PRIAN y de su pacto anti-México y llevar al triunfo nuestra soberanía energética. La soberanía energética es un mandato constitucional que hay que cumplir y cumplirlo a la letra, pues significa la diferencia entre ser un país soberano con el control de sus recursos y riquezas básicas
o un país sometido por compañías extranjeras y sus gobiernos. Las riquezas que produce nuestro sector energético pueden ser la base de un desarrollo sostenido para garantizar a la población los derechos que le garantiza la Constitución, pero que hasta ahora han sido letra muerta. No solo hemos de oponernos a la política privatizadora que plantea el Plan Antiméxico. Tras la regresión de las últimas 3 décadas, es necesario emprender de nuevo el rescate energético. Para ello hemos de contar con la movilización del pueblo en general y en particular la de los trabajadores del sector. Está en juego la soberanía nacional, por lo que es necesario apelar a la más amplia unidad de todos los mexicanos, por encima de diferencias de edad, sexo, religión, ideología, partido político, estilo de vida, origen nacional o situación socioeconómica. El pueblo unido ha tenido y tendrá la capacidad de solucionar los problemas que se nos plantean en este inicio del siglo XXI para construir un futuro para México independiente.